Rusia ya ha pronunciado la temible frase: la OTAN está en confrontación con Rusia. Así de tajante ha sido hoy la que están viendo ustedes en pantalla, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, que ha pronunciado esa frase directamente, sin tapujos. Zakharova ha llegado a cuestionar si Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, cree que los ciudadanos del territorio de la Alianza Atlántica son tontos, dicho textualmente. Tontos por hacerles pensar que mandar tanques no va a significar que ya son parte del conflicto. Y no solo es Rusia la que alerta de que la guerra ya se ha convertido en una batalla con la OTAN. En la propia Unión Europea también hay funcionarios que aseguran que el concepto de guerra que tiene Putin ya incluye también a la OTAN. Y luego tenemos el envío de los tanques. Las consecuencias de ese envío todavía están empezando a verse. Zelensky sigue pidiéndole más a Occidente. Ucrania quiere cada vez más armas y más potentes. Ahora le está pidiendo a Estados Unidos y sus aliados aviones de combate F-16. Y es que Ucrania no ha producido aviones de combate desde su independencia hace 31 años. Y hablando ya de la economía, no es oro todo lo que reluce. Los buenos datos de PIB de Estados Unidos y España esconden pistas muy preocupantes sobre el futuro de sus economías. Por ejemplo, en Estados Unidos una de las señales más preocupantes es la de la renta disponible real, el dinero del que disponen los ciudadanos tras haber pagado sus obligaciones tributarias una vez descontamos la inflación. Esa renta disponible real ha registrado la segunda caída más grande de la historia en términos porcentuales. La primera fue en 1932, el peor año de la Gran Depresión. Y en España, la clave del dato de PIB está en la inversión empresarial. Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión. Rusia ya lo verbaliza, era el miedo del que les hablábamos ayer y que podría haber provocado ese retraso en la decisión de Alemania. Pero ya está aquí esa frase verbalizada hoy por Rusia. Hoy, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, ha dicho abiertamente que la OTAN está involucrada de lleno en una confrontación con Rusia. De hecho, Zakharova ha llegado a cuestionar si Stoltenberg cree que los ciudadanos del territorio OTAN son tontos. Lo ha dicho textualmente. Tontos por hacerles pensar que mandar tanques no va a significar que ya son parte del conflicto. Escuchen a Zakharova porque desde luego no tiene desperdicio lo tajante que es en sus palabras. Whom NATO is going to lie to, its own citizens. NATO citizens should know that their alliance is engaged in full in confrontation with our country, and such confrontation is increasing. So we don't analyze now. This is the matter of the military agencies. As for the effectiveness of the deliveries of tanks, instead of effectiveness, they are cared more about some theatrical performance. Bueno, así Rusia insiste en que la OTAN quiere seguir mintiendo a sus ciudadanos. Zakharova se muestra extrañada incluso con el pensamiento de Occidente. Dice que no se puede pensar que se puede estar luchando con una de las partes del conflicto y no ser parte de ese conflicto. Zakharova cree incluso que los vehículos blindados occidentales que han sido enviados a Ucrania, los tanques Leopard, están destinados a operaciones militares ofensivas y que la administración presidencial de Estados Unidos no oculta el hecho de que las nuevas armas van a ayudar a Kiev en la liberación de los territorios de Ucrania, incluida Crimea. Además, ha insistido también en un mensaje que llevan repitiendo mucho tiempo. Dicen que estos tanques de Alemania, de Estados Unidos, van a ser ahora objetivos legítimos de Rusia. Y esto no solo lo dicen desde el país de Putin, también en la Unión Europea lo reconocen. Un funcionario de la Unión Europea ha dicho hoy que Rusia ha llevado la guerra a otra fase. Ha sido el secretario general del Servicio de Acción Externa de la Unión, que ha asegurado que Putin se ha movido desde un concepto de guerra enfocado en una operación especial a un concepto de guerra contra la OTAN y contra Occidente. El secretario general ha defendido el envío de los tanques y ha dicho que sirven para que los ucranianos puedan defenderse y no para hacer que sean los atacantes de esta guerra.
Las consecuencias del envío de tanques todavía están empezando a verse y Zelensky le está pidiendo más a Occidente. Ucrania quiere cada vez más armas, más potentes y más modernas. Y ahora le está pidiendo a Estados Unidos y aliados aviones de combate F-16. Y es que Ucrania no ha producido aviones de combate desde su independencia hace 31 años. José Antonio Binder. Muy buenas, miren, es el tema clave esta mañana. La nueva petición de Zelensky a Occidente, en este caso a Estados Unidos sobre todo, de esos aviones F-16. ¿Por qué pide ahora Zelensky los F-16? Además de porque ya ha conseguido los Leopard. ¿Y qué importancia tienen los F-16 y si hay visos de que Estados Unidos dé vía libre? Y digo Estados Unidos porque los F-16 nos devuelven a un debate que con los Leopard y los Abrams teníamos encima de la mesa. Los F-16 cuando se venden con una cláusula que dicen que para ser reenviados a otro país necesitan la autorización del país que los ha vendido. Los F-16, que llevan décadas siendo los aviones más importantes, sobre todo en territorio o en terreno bélico, son fabricados por Lockheed Martin, que ahora mismo empieza a frotarse las manos con el movimiento de que se va a producir de rejuvenecimiento de la flota. Los países que ya le han ofrecido sus F-16 a Zelensky, lo que van a hacer es darle lo más antiguo para comprarse nuevos. Pero Zelensky, con este paso, Ucrania, está dando un salto muy importante de escalada. Por lo que en diciembre, hace un mes, Joe Biden ya dijo que no iba a darle los F-16 por razones obvias. La principal de todas es que las fuerzas antiaéreas, es decir, todo el material que sobre todo ha llegado ahora en invierno para repeler los ataques con misiles por parte de Rusia, ya tienen la función que necesita Ucrania de defensiva. De tal manera que Estados Unidos tiene la percepción de que dar unos F-16 podría acabar en un ataque en suelo ruso. Y eso nos llevaría a traspasar todas las líneas rojas, pero por mucho. Dejarlas muy atrás por parte de Occidente, y Estados Unidos ahí está vigilando al milímetro que eso no suceda. De tal manera que poner los F-16 en manos de Ucrania corre el riesgo de que la escalada sea muchísimo mayor de lo que ahora mismo pudiera ser con los Leopard. Y luego hay otro punto que es el económico. Los F-16 valen aproximadamente el doble de precio que los Leopard 2. De tal manera que Zelensky ahora está pidiendo un apoyo económico, además de lo que ya se da en transferencias, que multiplicaría, que escalaría todavía más lo que ahora mismo los aliados de Ucrania le están dando. Es decir, Occidente, apoyando a Ucrania, estaría multiplicando la inversión allí si tienen que dar F-16. La clave fundamental es que, aunque Estados Unidos ha dicho que no, lo dijo con las baterías antiaéreas, lo dijo con los M1 Abrams, y Zelensky y Ucrania han aprendido que presión tras presión, tras presión, tras presión, termina cediendo a Estados Unidos, a pesar de que Joe Biden fue muy claro en diciembre diciendo los F-16 no irán aunque formemos a los pilotos ucranianos. Pero el punto fundamental de la presión por parte de Zelensky va a estar en las próximas semanas, meses, precisamente en esta pieza clave, la escalada y sobre todo la fuerza que le puede dar al ejército ucraniano tener los F-16 fabricados por Lockheed Martin, cambiaría totalmente la fotografía. Pero si ahora ya empieza a haber riesgo de que Rusia mire a Occidente, viendo que claramente son parte del conflicto, los F-16 ahora mismo para los analistas estadounidenses no deja ninguna duda que llevaría a la guerra de Ucrania a ese otro escenario en el que Rusia diría que esos F-16 definitivamente incluyen a Occidente en la guerra de Ucrania y lo formarían parte de una escalada del conflicto que precisamente Estados Unidos quiere evitar. Vamos a ver qué dice la OTAN, que hasta ahora ha dicho que no es necesario, que las baterías antiaéreas han sido suficiente recurso para Ucrania. Sin embargo, todo parece indicar que Ucrania, que ha aprendido en los últimos meses que la presión es más que necesaria para conseguir los objetivos de que Occidente le dé más armamento necesario para repeler a Rusia en la guerra de Ucrania, sabe que en los próximos meses se la va a jugar con los F-16. Vamos a ver hasta dónde aguanta Joe Biden, si aguanta
hasta el punto de que no los da, o si permite finalmente hacer un movimiento parecido al inicial que hizo Alemania, que es permitir que otros países los cedan. Lo vamos a ver en próximos capítulos de todo este movimiento en la guerra de Ucrania. Hasta ahora, dicen los analistas, si Estados Unidos y Joe Biden cambia la posición que tuvo en diciembre, el peligro de una escalada de ese famoso cisne negro económico habrá saltado directamente a la primera plana. Bueno, desde luego que es el tema del día, la contundencia de Rusia, en las palabras de María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores, diciendo que sí, que la OTAN está en confrontación de lleno, esa es la traducción al español de lo que ha dicho María Zakharova, con Rusia. Bueno, hay muchas cosas que analizar, por ejemplo, las palabras también del presidente de Serbia, que dice que de facto ya Europa está en guerra. También lo que ha pedido Hungría, que dice que menos enviar armas y más intentar promover un alto al fuego, pero ¿realmente eso sería posible? Vamos a preguntárselo en los próximos minutos a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, todo un placer poder hablar contigo. Muchas gracias, muy buenas. Igualmente, Marta, un placer también estar en tu programa. Bueno, desde luego que contundencia, ¿no? En las palabras de María Zakharova, es verdad que al principio del discurso parecía que lo sugería, ¿no? Que, bueno, pues había confrontación un poco más directa ya entre la OTAN y Rusia, pero finalmente la contundencia de esa frase, desde luego que está ahí, es ese fragmento que les hemos puesto a los espectadores nada más comenzar este informativo. Pero claro, Fernando, ¿qué significa que Zakharova haya dicho esa frase así tal cual, que la OTAN está en confrontación de lleno con Rusia? ¿Significa que Rusia va a mover ficha o si realmente, pues por ejemplo, el miedo a esa guerra nuclear o a que Rusia pulse ese famoso botón nuclear puede ser algo más factible? ¿Qué opinas? Hombre, evidentemente en cuanto vayamos increciendo en la guerra, la cercanía al botón nuclear pues está más cerca, valga la redundancia, de que se pueda producir. Pero yo, ante todo, señalaría la impostura absoluta de los occidentales. Resulta que ahora dicen que María Zakharova está diciendo que estamos en guerra con Rusia. Si lo acaba de decir Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores, en una reunión de la paz el otro día, que aquí dice, nosotros estamos en guerra con Rusia. Son los occidentales los que han declarado la guerra informalmente a los rusos. Y lo dice la ministra de Exteriores de Alemania. Y ni siquiera dice Alemania está en guerra con Rusia, dice nosotros, es decir, los occidentales. Nos meta a todos en el mismo proyecto de guerra. Con lo cual, ¿qué hace María Zakharova? Responder, es decir, ayer le preguntó a la señora Annalena, oiga, y esto es cierto, es verdad, y no se ha retractado de ello. Con lo cual, por un lado, lo que hacen los rusos es responder a una guerra, digamos, informalmente declarada por Alemania, en nombre de la Unión Europea y de toda Europa. Y dos, es que esto ya viene sucediendo, de hecho. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, que estamos en una guerra mundial. El tiempo me está dando la razón. Llevo diciendo también que aquí, en la parte agresora y la que está utilizando a Ucrania, como bien dicen los occidentales, como dijo en su momento Boris Johnson, como carne de cañón, es decir, como hasta el último ucraniano, es Occidente para debilitar a Rusia. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, con el tema del armamento, ni los Leopard, y menos aún los F-16. Bueno, todo esto es un paripé. Quiero decir, Zelensky no manda nada en Ucrania. De hecho, ahora están haciéndose una serie de purgas internas, con dimisiones y con destituciones, y están poniendo a gente, a ver, para decirlo rápidamente, están poniendo a gente favorable a una postura más dura y favorable a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque dentro de la administración de Zelensky hay dos intereses distintos, los de los británicos y los de los norteamericanos, que no son exactamente iguales. Y ahora mismo los norteamericanos están desplazando a los británicos. Zelensky respondía fundamentalmente a los intereses británicos, el general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zadorny, a los intereses norteamericanos. Es posible que a Zelensky le quede muy poco, porque los norteamericanos se lo carguen y pongan a este general como jefe del Estado. Pero todo esto es un paripé. Es decir, en lo de los F-16 ya estábamos hablando, me acuerdo, la semana pasada, de que Holanda ya había dicho que sí, que se los entregaba mucho antes, cuando estábamos con el tema de los Leopard. Es decir, y los americanos ya habían dicho, bueno, si es cosa tuya, no hay problema. Si no implicas a la OTAN, es decir, todo esto es una escalada que los norteamericanos tienen claramente estudiada y programada.
Y bueno, por pedir, lo de Ucrania llega al delirio de que cuando pidieron los F-16 y demás, Podolyak, uno de los hombres fuertes de la administración presidencial, pidió también submarinos, ucraniana pidió también submarinos. Dice, ¿pero esta gente dónde va a meter los submarinos? ¿En el Dnieper? En fin, esta escalada le interesa a Estados Unidos. No le interesa nada a Europa, que seguimos siendo vasallos de Estados Unidos, y con lo cual va a conseguir extender la guerra al resto de Europa, cosa que ya se venía diciendo desde hace tiempo, era obvio, y que los europeos pierdan, no olvidemos, interés norteamericano, desindustrializar Europa, y Alemania en concreto, especialmente, llevarnos a la edad de piedra. Es porque somos competidores, porque ahora mismo la posición norteamericana está encantada con esta situación de escalada, nos vende más gas, nos va a vender un montón de armamento que vamos a ir mandando a que lo destruyan los rusos. Están haciendo el negocio del siglo, están haciendo con la ley de la inflación que las empresas alemanas fundamentalmente, pero europeas en general, se terminen yendo a Estados Unidos, igual que los capitales. Están encantados de la vida. Ganan en todos los aspectos. Nos venden ya más gas que los rusos. Es decir, tenemos claramente que decir que los que han dicho que están en guerra con Rusia son los europeos. Y que además, esto ya era un hecho. Es decir, el tanque no se puede considerar bajo ningún concepto un arma defensiva. Es un arma ofensiva, por propia definición. Si lo trivializamos mucho, al fin y al cabo es un cañón al que le pones unas orugas para que ande y pueda avanzar y conquistar territorio. Es decir, con lo cual, la implicación es que la implicación de la OTAN ya es absoluta. Si es que tenemos ya ponemos la inteligencia, ponemos todos los sistemas de armas, ponemos los sistemas de integración de armas, las comunicaciones, Starlink, no lo olvidemos, de los Max. Es decir, ponemos instructores, ponemos mercenarios, entre comillas, /voluntarios, que ya son muchos de ellos soldados de la OTAN, que se quitan, como yo digo, el uniforme de la OTAN y se ponen, entre comillas, el uniforme de mercenario, si es que lo hubiera, ¿no? O el uniforme ucraniano. Lo que yo no sé es cómo Rusia ha tardado tanto en parar esta escalada. Vamos a ver ahora cómo responde la OTAN, pero vamos, teniendo en cuenta que los países europeos ya están con muchas tensiones internas con este tema, lo más normal es que al final el resquebrajamiento de la Unión Europea y de la OTAN sea mayor y al final se consiga que nos carguemos la Unión Europea y la OTAN, que es lo más factible. Muy duro el mensaje que nos trasladas, Fernando. Una de las preguntas que me queda, un poco escuchando lo que nos cuentas, es ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Al final, bueno, no tenemos una bola de cristal, eso es evidente, pero ¿cuáles podrían ser los resultados más factibles teniendo en cuenta la situación actual? Es decir, ¿puede ganar algún bando? ¿Realmente es posible que Rusia gane o que Occidente gane? ¿O realmente la única solución donde no se activaría ese famoso botón nuclear sería si consiguiéramos un alto al fuego o un acuerdo de paz? Y claro, la cuestión es si esto realmente sería posible teniendo en cuenta la escalada que cada vez es más creciente entre ambas partes. Ahora mismo, por ejemplo, las negociaciones están completamente descartadas, no sé, dentro de unos meses, ya veremos, y ahora mismo, yo lo he dicho desde siempre, desde el principio, Rusia va a ganar sí o sí. Otra cuestión es el coste que va a tener esa victoria. Es decir, el coste humano, el coste material, económico, etcétera. Pero que va a ganar sí o sí, esto está clarísimo desde el principio. Y que los americanos van a seguir escalando hasta el momento en que los rusos digan hasta aquí hemos llegado. Y, por ejemplo, imaginemos un escenario hipotético, tiren una bomba nuclear táctica en cualquier sitio, pueden tirarlo incluso en un sitio deshabitado, y entonces los americanos dirán vale, de acuerdo, vamos a negociar y firmamos lo que haga falta. Y vamos a dejar a los europeos y a los ucranianos tirados, como hemos hecho siempre con todos los países que nos han apoyado. Eso es lo que como una de las posibles opciones para que acabe. Pero es más normal que al final las propias disensiones internas dentro de la OTAN y de la Unión Europea lleven a que estas organizaciones terminen rompiéndose. Porque ahora vamos a ver, es decir, el problema está en que los primeros F-16 que entren, cuando entren, que esto tampoco es una cosa de un día para otro, es decir, para que os hagáis una idea, mínimo un año para entrenar un piloto ucraniano en un F-16, mínimo un año.
Y si el tío es muy inteligente, es decir, si quieren que esto llegue a tiempo, va a tener que venir con pilotos de F-16 de Holanda, de los países que tienen F-16. No nos engañemos, aunque se cambien el traje, como yo digo, y aunque digan, no, ya no somos soldados, nos han despedido, somos mercenarios. Siguen siendo soldados a los que se han ordenado ser mercenarios. Es decir, pero van a tener que pilotarlo y lo van a derribar, ¿eh? Porque el sistema antiaéreo mejor del mundo es el ruso. Igual que los norteamericanos han basado su doctrina siempre en el poder aéreo, el sistema antiaéreo mejor, que es doctrina de la Unión Soviética y luego heredada por Rusia, es el ruso. Con lo cual vamos a ver un montón de aviones F-16 ardiendo y estampándose en territorio ucraniano. A ver cómo le encajan esto a las sociedades europeas. Igual que los Leopard, que lo vamos a ver ardiendo, que esta es otra gran jugada de la industria norteamericana, de General Dynamics, para que sus abran, si lleguen dentro de un año o más, y mientras tanto la industria europea de los Leopard y de armamento quede hecha una birria desde el punto de vista de su imagen, porque ver a los Leopard ardiendo en Ucrania pues no va a ser nada bueno para nuestra industria. No olvidemos, objetivo número 1 de Estados Unidos, debilitar a Rusia. Objetivo número 2, debilitar a Europa. Está claro, pero los europeos, los líderes europeos, por un lado, están haciéndole el juego a Estados Unidos porque son todos globalistas pro Estados Unidos. Y entonces para ellos Europa les importa un pimiento. Es decir, ellos van a seguir viviendo estupendamente. El señor Borrell, que ahora gana 20.000 euros al mes, si mal no recuerdo, esto sin contar dietas y demás, pues va a seguir ganando 20.000 o más euros si le ponen en las Naciones Unidas con un cargo, o en la FAO, o en donde sea. Es decir, da igual. Esta gente nos lleva al desastre. Y lo que tendríamos que hacer los europeos es salir a protestar porque tenemos una mayoría de dirigentes europeos que están traicionando a sus ciudadanos y a los intereses de sus países. Y como no protestemos, pues la guerra va a ir hacia adelante y se saldrá del campo de Ucrania y afectará a Moldavia, que ahora mismo está en una situación delicadísima. Y veremos cómo incluso se puede llegar a atacar, ya lo han dicho los rusos. Es decir, los envíos de armamento los podrán atacar, los pueden atacar en Ucrania, pero los pueden atacar en Polonia, o de donde vengan, o en el mar. Es decir, esta escalada era la que buscaba Estados Unidos, la que buscó, y bueno, y los europeos, como siempre, seremos los que perderemos, pero como somos una panda de borregos, los ciudadanos europeos, porque no protestamos, digo en general, es decir, porque no nos enfrentamos a unos gobiernos que nos llevan a la guerra, a la destrucción, a la muerte. Bueno, pues no hay más que ver las imágenes de Ucrania. Cualquiera que vea las imágenes de Ucrania verá que, sobre todo en las zonas cercanas a la línea del frente, las ciudades están devastadas. Es decir, no hay piedra sobre piedra. ¿Queremos eso para Europa? Sabiendo que vamos a perder, seguro. Sí o sí. Que Rusia va a ganar y que impondrá sus condiciones. Bueno, nuestros líderes, por desgracia, nos llevan al desastre, nos llevan a algo que no conocíamos, la mayor parte de la gente que vivimos actualmente, excepto la gente muy mayor, que no se conocía Europa desde 1945, a una guerra en Europa mundial, total. Y ojo, que se está jugando de otros escenarios, se está jugando en África, se está jugando en el Cáucaso, se está jugando por parte de los norteamericanos por el tema de China, Taiwán y el mar del sur de la China. Esto es una guerra ya global y los grandes potencias están peleando ya a todos los niveles y en todos los escenarios. Otra cosa es que el escenario europeo tenga un carácter, digamos, principal actualmente. Pero estamos en una guerra mundial y si no se nos mete en la cabeza eso, vamos muy mal. Bueno, pues Fernando Moragón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos sin tiempo, se me quedan muchas preguntas en la cabeza, pero vamos, por cuestiones del directo no puedo hacértelas, pero estaré encantada de volver a hablar contigo próximamente para seguir hablando de estas cuestiones, desde luego, porque hay mucha tela que cortar. Gracias, Fernando Moragón. Igualmente, encantado de estar contigo, Marta. Bueno, y nosotros seguimos pendientes ya no solo de la geopolítica, que hay muchas cuestiones, desde luego, y muchas de ellas nos las ha resuelto también Fernando Moragón, sino también de la economía, porque ayer los mercados financieros se llenaron de alegría por un dato de PIB que mostraba a la economía de Estados Unidos todavía en un crecimiento
considerable. Pero el informe de PIB escondía datos preocupantes. Por ejemplo, que la mitad de ese crecimiento, del 2,9%, se explica por el crecimiento de los inventarios. Y eso no es una buena señal. Significa que si las empresas han aumentado inventario es porque no han podido vender sus existencias a precios actuales. Y eso implica también que van a tener que deshacerse de ese inventario más adelante a precios con mucho descuento, lo que significa menos ingresos para estas empresas y al final menos beneficios también. Pero no solo eso, otra señal para echarse las manos a la cabeza es la inversión residencial, que solo ha subido un 0,7%. La no residencial, la residencial mucho peor, se desplomó un 26,7%. Pero quizá una de las señales más preocupantes es la de la renta disponible real, el dinero del que disponen los ciudadanos tras haber pagado sus obligaciones tributarias una vez descontamos la inflación. Esa renta disponible real ha caído en $1 billón en 2022. Para que lo entendamos, es la segunda caída más grande de la historia en términos porcentuales. La primera fue en 1932, el peor año de la Gran Depresión. Esto es una de las primeras señales de que podríamos estar ante unos movimientos históricamente complicados para el consumo, que supone 2/3 del PIB de Estados Unidos. Bueno, y volvemos a España, porque la patronal española se suma a la polémica de la dura crítica de Podemos a Juan Roig, el fundador de Mercadona. Desde la COE salen a defender a Roig y tildan de injusta la estrategia de desprestigio y descalificación que están sufriendo los empresarios españoles. Denuncia también cómo, curiosamente, se ha intensificado en el inicio del año electoral. Eva Villanueva, cuéntanos. La COE ha salido en defensa de los empresarios españoles tras las críticas vertidas en los últimos días desde el propio gobierno por parte del colectivo de actores que incluso han apuntado o disparado directamente a nombres propios como Juan Roig. Aunque no lo nombra, resuenan aún las palabras de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que acusó, recordemos literalmente, al presidente de Mercadona de ser un capitalista despiadado. Desde la Confederación de Empresarios tildan de injusta la estrategia de desprestigio y descalificación que asegura están sufriendo los empresarios españoles y denuncian cómo curiosamente se ha intensificado en este inicio de año electoral. En el comunicado que han emitido este viernes instan a los políticos a que den respuesta a las dificultades económicas por las que atraviesa España con reformas y con acuerdos y no con consignas y ataques que afecten a la convivencia y a la estabilidad de la sociedad. Advierten además que responsabilizar de los problemas económicos a la clase empresarial es una estrategia peligrosa y de corte populista y recuerdan que la Constitución ampara la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y exige a los poderes públicos la necesaria garantía y protección de su ejercicio. Y por cierto, quedan solo unos días ya para la reunión del Banco Central Europeo y los mercados tienen claro que Lagarde va a llevar a cabo su subida de tipos de 50 puntos básicos. Y también tiene claro que van a ser varias subidas de 50 puntos, como prometió en una de las últimas reuniones de política monetaria. De hecho, ahora los mercados creen que va a haber 2 subidas de 50 puntos básicos, una en esta reunión y otra en la siguiente. Así se desprende de una encuesta de economistas de Bloomberg que aseguran que el pico de los tipos de interés se va a ver en mayo de este año, antes del verano. Creen que la tasa de depósito se va a situar en el 3,25% y que se va a quedar ahí durante un año y que los tipos de interés no van a empezar a bajar hasta junio de 2024. Y volvemos a Estados Unidos. No dejamos de ver cómo las tecnológicas anuncian despidos masivos. Siempre recordamos que durante la pandemia estas mismas compañías habían llevado a cabo toda una oleada de contrataciones. La cuestión es, ¿han despedido a más gente ya de la que contrataron por la pandemia? La respuesta igual les sorprende, y es que las tecnológicas no están ni siquiera cerca de haber despedido a toda la gente que contrataron en el COVID. Fíjense en este gráfico elaborado por Yahoo Finance y miren lo irrisorio que parecen esas barritas naranjas que representan el porcentaje de empleados despedidos frente al porcentaje de empleados contratados en
la pandemia, que son esas barritas violetas. Fíjense en el ejemplo también de Meta. Ahora ha despedido al 12,6% de la plantilla, pero en el COVID casi duplicó el número de sus empleados. Y lo mismo con el resto de empresas, lo que nos hace preguntarnos también lo siguiente: ¿son estos despidos masivos solo el principio o habrá más hasta eliminar toda la contratación hecha en la pandemia? Bueno, pues ya son las 2:30 de la tarde, ya tenemos encima de la mesa el dato de PCE, dato de inflación favorito de la Reserva Federal, y se confirma, volvemos a tener una desaceleración de la inflación. 5,0% es el dato de inflación PCE que hemos conocido en este viernes, 2:30 de la tarde. Ya tenemos encima ese dato y hay que recordar que es un dato para diciembre. El dato anterior, el de noviembre, estaba en el 5,5. Por eso volvemos a ver esa desaceleración de la inflación, esta vez en 5 décimas. Por el momento, en términos mensuales, eso sí, el índice de precios de gasto en consumo personal de PCE para diciembre, como digo, en términos mensuales, mes a mes, ha subido un poquito, un 0,1%. Y el gasto personal también en términos mensuales finalmente ha caído un 0,2%, es el doble de lo que se esperaba. Se esperaba también un retroceso del 0,1%. Así que por el momento seguimos viendo la misma tendencia en la inflación y sobre todo en el dato de inflación favorito de la Reserva Federal. Powell nos lo dice en muchas ocasiones, es el dato que ellos miran, el dato que mira la Reserva Federal cuando está hablando, de la inflación. Dato PCE, 5%. La vez que, más alto estaba este dato, que fue en junio de este año, estaba ya cercano al 7%, se quedó en el 6,8%, fue en julio cuando alcanzamos ese máximo. Ahora estamos en el 5%, es decir, esa inflación se ha reducido en 1,8 puntos porcentuales. Así que la clave, desde luego, pues está ahí, que es la inflación sigue desacelerándose desde julio, ya llevamos más de medio año con desaceleración de la inflación, y habrá que ver si también, junto a ese buen dato de PIB y al buen dato de empleo que teníamos también en el día de ayer, con las peticiones, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales, que veíamos que habían crecido, habían sido esas nuevas peticiones muy inferiores a el dato que se esperaba más de 200.000, finalmente quedó por debajo. Pues también habrá que ver si esto puede hacer que la Reserva Federal sea todavía más agresiva de lo que podíamos esperar. Es cierto que los mercados creen que la Fed, que Powell va a subir los tipos en 25 puntos básicos en esta reunión de la semana que viene, la reunión del mes de febrero. Pero ojo, porque si lo hacen 50 puntos puede, desde luego causar caos en los mercados financieros. Vamos ya con el análisis de este dato PCE, dato de inflación favorito de la Fed, con Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Víctor, ¿qué te ha parecido este dato? 5%, supone una desaceleración de 5 décimas respecto al dato anterior. Esto, es básicamente más de lo mismo, ¿no? Seguimos viendo cómo la inflación sigue desacelerándose en Estados Unidos y, por tanto, es un buen dato. Bueno, tú has dado con la clave, yo creo, de la definición, más de lo mismo. Lo mismo no es malo, pero tampoco es una gran sorpresa, y los mercados se mueven en función de las sorpresas, positivas o negativas. Por lo tanto, para empezar, el mensual ha salido como esperado y el general, siendo dato evidentemente positivo, pero ya estaba descontado que la inflación general iba a seguir bajando en los Estados Unidos, con lo cual, al ser más de lo mismo, es decir, continúa la tendencia, estos son dos noticias separadas, es decir, es más de lo mismo y eso es positivo porque sigue cayendo la inflación, pero es más de lo mismo y por lo tanto no mueve mucho al mercado porque tampoco ha habido una sorpresa positiva enorme, es decir, no ha dejado descolocado al mercado ni en un sentido ni en otro. Dicho esto, las cosas como son, mirando a medio y largo plazo, es bueno porque estamos entrando en una situación
que, bueno, como en el mercado todavía reina más pesimismo que otra cosa, y sobre todo en los medios, las redes sociales, pues no se nota que estamos viendo cómo el PIB americano crece y crece más de lo esperado, el empleo se mantiene fuerte y aún así la inflación baja, con lo cual, bueno, pues es un entorno relativamente bueno, es decir, no digamos que es el mejor porque para la Fed sería lo ideal que la economía fuera peor y que el empleo se estropeara, es decir, que hubiera más paro. Pero bueno, para la economía, una situación en la que baja la inflación, ya estamos hablando de una tendencia muy clara, y en paralelo se mantiene un cierto crecimiento económico, pues ya quisiéramos que cada vez que hay que aplicar el torniquete de la política monetaria, el resultado fuera este, pero los mercados hubieran preferido una cifra mejor que garantizara pues que la próxima subida de tipos sea de un 0,25 en lugar de un 0,50 y ahora eso pues probablemente ha quedado un poco en el aire, de ahí que de momento, ya veremos qué pasa en la sesión, pues tampoco ha habido una reacción especialmente positiva. Anteriormente, bueno, en diciembre, cuando conocíamos el dato de IPC, Víctor, veíamos cómo por primera vez en muchos meses había una deflación en términos mensuales, es decir, los precios caían. Estoy viendo ahora mismo el mensual también de este índice PCE y estoy viendo que lo esperado, y corrígeme esto porque quiero ver si realmente el consenso del mercado estaba esperando un 0% de inflación en el PCE en términos mensuales, se esperaba, según tengo aquí entendido, un 0%, finalmente ha sido del 0,1%. Claro, esto estaría llevando un poco la contraria a lo que decía el dato de IPC, que sí que veía una deflación de precios, o ¿a qué tenemos que darle más importancia, al PCE o al IPC, cuando nos habla uno de deflación y otro todavía de ligera inflación? Son diferencias muy pequeñas. Hay que darle siempre importancia a la tendencia y esto es lo fundamental. Y la tendencia es bajista en el índice general. La inflación subyacente, desgraciadamente, sí se modera, pero demasiado lentamente. Está siendo demasiado pegajosa, por eso el mercado, la renta variable no acaba de despegar, le tiene miedo a ese dato, pero la tendencia, digamos que en general es positiva. Y hay una cosa muy importante que tú has mencionado. Si nosotros cogemos la inflación, es cierto, la inflación sigue siendo de 5, etcétera, de acuerdo con este dato. En fin, más o menos es en el orden en el que estamos de magnitud. Pero si tú coges los últimos 3 meses, estás ya dentro de un crecimiento de la inflación muy bajo. Es decir, como si el avión hubiera alcanzado una cierta altura, han subido los precios, pero a partir de ese momento ya estamos entrando en otra dinámica. Y esto es importante porque si nosotros anualizamos, es decir, suponiendo que los datos de los próximos, digamos, cogemos estos 3 meses, que los siguientes hasta completar 12, para entendernos, son similares, ya estaríamos hablando de un control muy bueno de los precios, es decir, estaríamos ya en niveles incluso por debajo probablemente del 2%, que es el objetivo de la Fed, con lo cual, si miramos las cosas en función de lo que lleva pasando desde hace 3 meses y lo extrapolamos de cara al futuro, entonces sí tenemos una visión, yo creo, muy positiva. No es que estén los precios volviendo a donde estaban antes de ese tirón de la inflación, pero desde luego se han estabilizado e incluso se van reduciendo. Por lo tanto, el dato sigue siendo un dato, como digo, bueno, y si no tiene una lectura mejor es porque no ha dado un dato que, digamos, de alguna manera obligue a la Fed a ser más moderada. La Fed está demasiado obsesionada, es una opinión personal, con el empleo y hasta que ellos no vean que van a la calle 1 millón de norteamericanos, pues ya veremos, a lo mejor sí pausan, pero desde luego bajar tipos, lo que llaman el pivot, eso podemos olvidarnos hasta que o bien se cumpla su deseo, que es que aumente significativamente el paro en Estados Unidos. Insisto, no está tan claro que obligatoriamente para que la inflación baje. Hemos visto épocas en que el paro ha habido pleno empleo y la inflación ha sido muy baja. Pero bueno, ellos están obsesionados con esto. Entonces, para que haya ese pivot, para que lleguen a bajar los tipos de interés, o la economía va muy mal, o la inflación baja mucho, o se estropea claramente el nivel de empleo. Pero también es cierto, si la inflación siguiera con este ritmo y sigue baja que te baja, la Fed va a tener muy difícil seguir subiendo tipos cuando no hay ningún motivo porque claramente la dirección es o va en esa dirección hacia su objetivo. Entonces entiendo por tus palabras también, Víctor, que, por ejemplo, en la próxima reunión, en la de la semana que viene, está bastante claro que van a ser 25 puntos básicos, porque al final la Reserva Federal está viendo cómo esa tendencia continúa bajista en el caso de la inflación.
Si solo se fijaran, perdón, en la inflación, sí, pero no se fijan solo en la inflación. De hecho, se fijan más en el nivel de empleo. Y el último dato de empleo fue muy bueno. Es irónico, pero a mejor dato de empleo, que es muy bueno para la economía y muy bueno para la gente, pero es muy malo desde el punto de vista de lo que puede hacer la FED. Si el dato de empleo hubiera sido peor, yo pondría mi dinero en que va a haber la siguiente subida de tipos sería 0,25 y es más o menos lo que estábamos esperando. Habiendo habido un buen dato de empleo y tampoco un dato espectacular desde el punto de vista de la inflación, queda abierta la posibilidad de una subida de 0,50, aunque sigo pensando que eso sería excesivo, teniendo en cuenta qué dicen los indicadores adelantados, en fin, la mayoría de los datos de cara al futuro, precio del gas natural, en fin, lo que son los indicadores de futuro y probablemente pronto incluso los alquileres, que se ha mantenido siempre muy fuerte, en fin, que los datos, desde mi punto de vista, dan como para sí, subir 0,25% los tipos de interés, pero tampoco una subida de esa magnitud de 0,50 porque no estamos como hace 3 meses, ni hace 2, ni de lejos. Pero bueno, ya vemos, la duda queda porque esa obsesión por el tema del empleo, de bajar el nivel de empleo, de que aumente el paro, aunque suene un poco irónico, teniendo en cuenta más que para la FED hay 2 objetivos. La inflación no es como el Banco Central Europeo, que solo tiene uno, que es la inflación. Mantener baja la inflación, controlada, digamos, no demasiado baja. Pero la FED tiene los dos. Su misión es la estabilidad de precios, o sea, mantener la inflación a un nivel adecuado y el pleno empleo. O sea, que también debían de mirar hacia ese lado, pero no es el caso. Claramente han dicho por activa y por pasiva que quieren mucho más paro, que quieren, pues haciendo cálculos, probablemente entre 500.000 y 1 millón de norteamericanos en el paro. ¿Pueden cambiar esta decisión? Hombre, si la inflación siguiera bajando, lo lógico es que dijeran, bueno, a lo mejor no hay que enviar tanta gente al paro, porque está bajando la inflación, están funcionando las medidas que hemos tomado. Pero, como digo, lo de la garantía del 0,25% con el último dato de empleo siembra o genera ciertas dudas. Bueno, pues nos queda claro. Víctor Álvar González, como siempre, muchísimas gracias. Director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance, que no me quería dejar tu cargo. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y me parece que ya tenemos también con nosotros a Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas, un placer también hablar contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Alexis, tu primera valoración de este dato, un dato que queda en línea con las expectativas, baja la inflación al 5%, seguimos teniendo subida de precios anual, por supuesto. Nos decía, por ejemplo, el invitado anterior que, bueno, sí que es cierto que aunque está en línea con las expectativas, tampoco sorprende y por eso a los mercados tampoco les puede sentar tan bien un dato que, bueno, pues era algo más esperado, ¿no? No sé si has tenido también tiempo de ver algo más detenidamente el informe que se ha publicado por parte de la Administración de Estados Unidos, para ver ese informe del PCE, para ver si hay algún datito que nos hayamos dejado todavía, que no hayamos comentado y que pueda ser de interés para los espectadores. Bueno, el dato, como muy bien dices, es prácticamente lo esperado. No hay ningún tipo de sorpresas y por eso quizás el mercado ha reaccionado como ha reaccionado. La verdad es que después del efecto de llegar en el verano a niveles de inflación subyacente del indicador PCE, que es realmente el indicador con el que se mide la inflación por parte de la Reserva Federal, más que por el IPC, parece que está costando algo más bajar los precios de lo que era en principio. Llegamos prácticamente en el verano alrededor del 5% en el subyacente y ahora estamos en el 4,3%. Y lo que nos queda por delante es casi la parte más dura. Generalmente, con la fuerza con la que han estado subiendo los tipos de interés y también la inflación, pues el trabajo, digamos, más fácil es ahora reducirlo. Cuando ya estamos, digamos, más tiempo acercándonos al objetivo, pues la situación se hace un poco más peligrosa. De hecho, incluso hasta las previsiones que la Fed de Cleveland está realizando para el dato de enero, que es el que yo creo que ahora mismo casi nos interesa más que no este de diciembre, vuelve otra vez a plantearnos la idea de una subida del PCE subyacente de prácticamente casi 0,3, 0,4%, lo cual haría que prácticamente del 4,3 pues nos fuéramos prácticamente del 4,4 que estamos ahora nos fuéramos prácticamente al 4,3, es decir, nos está costando. Eso obligará a la Reserva Federal a seguir manteniendo este discurso, un discurso claramente con la intención, sobre todo, de mantener ancladas las expectativas de inflación, aunque eso, desde luego, para mí no significa que haya muchas más probabilidades de subir medio punto en la próxima reunión
en épocas anteriores. Es decir, ahora mismo yo creo que la Reserva Federal está atendiendo un poco a datos de desaceleración económica y por lo tanto mantendrá el proceso de subidas, pero yo creo que a menor ritmo de lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué es lo que puede hacer la Reserva Federal teniendo en cuenta este dato de PCE? Pero no sé la importancia, ¿no?, que se le puede dar a un dato como este, sobre todo en la reunión de la semana que viene. O ya están descontados casi al 100%, podríamos decir, esos 25 puntos básicos que el mercado da, desde luego, una probabilidad muy alta a que la Reserva Federal acabe haciendo eso. Vamos a ver, la Reserva Federal y todos los bancos centrales han tenido un problema muy grave y yo creo que ahora mismo están intentando resolverlo. Durante muchísimo tiempo nos dijeron que no había que fiarse de los datos de inflación, que la inflación caería por sí mismo. La verdad es que la realidad no fue como ellos estaban pensando. Han tenido que llevar a cabo un proceso de subida de tipo de interés súper agresivo que prácticamente no se veía en más de 2 décadas y eso ha estado dando lugar a una caída muy fuerte de la inflación. Ellos tienen un cierto temor a que el mercado empiece a perder confianza en su capacidad de gestionar la economía y sobre todo la inflación y por tanto en estos momentos ahora están casi más intentando compensar el error de haber estado digamos infravalorando la inflación y ahora lo que están haciendo es justo lo contrario, sobrevalorando un poco el riesgo inflacionario. Eso lo hacen para mantener y recuperar algo de credibilidad, por lo tanto el discurso de la Reserva Federal yo creo que la semana que viene va a ser un discurso muy duro, pero eso no estoy tan seguro de que aún así, diciendo esto, no estoy tan seguro de eso signifique que vayan a tener que subir los tipos de interés en medio puntos, puesto que ellos de alguna manera están viendo que algo está afectando a las subidas tan fuertes de los tipos de interés, está afectando tanto al control de la inflación como a la caída de la actividad económica. Lo único que pasa es que, claro, como le digo, hay que anclar esas expectativas, puesto que la parte más difícil de controlar la inflación es justo en estos momentos, no tanto cuando se está disparando de una manera muy rápida, puesto que bajarla posiblemente del 9 o del 6% del core PCE hasta el 4% que tiene ahora prácticamente es relativamente fácil. Lo más difícil viene ahora de situarla del 4 al 2%, puesto que hay una cierta inercia que hay que controlar. Y eso es prácticamente el mensaje que va a tener que llevar a cabo la Reserva Federal. Es decir, un mensaje muy duro de anclaje, de compensación del exceso de optimismo que tuvieron cuando no hacían nada y la inflación se disparaba, pero realmente en la práctica no va a significar eso subidas de medio punto ni de 3/4 de punto, sino prácticamente yo creo que 1/4 de punto. Hay que tener en cuenta que también tenemos al Banco de Canadá, que ya ha lanzado el primer mensaje de estancamiento de la subida de tipos, aunque siempre teniendo en cuenta de si eso luego se traduce en una caída de la inflación en el medio plazo, pero desde luego ya es un primer aviso de casi el primer banco central que empezó a subir los tipos de interés de los grandes, del G7, cuando los otros estaban mirando para otro lado. Alexis, antes también comentabas la reacción que está teniendo el mercado. No lo hemos mencionado todavía. Los futuros del Nasdaq están cayendo un 0,4%, los del S&P 500 un 0,25%. Claro, caer cuando la inflación estamos viendo cómo baja y además se sitúa en línea con las expectativas, claro, puede resultar curioso. ¿Esto es porque no ha habido una sorpresa positiva, Alexis? ¿Es lo que necesita el mercado, que se batan expectativas? Bueno, básicamente ahora mismo yo creo que la reacción de lo que pueda tener en los primeros minutos no cabría tenerla como muy importante. Yo creo que los mercados últimamente nos están prácticamente confundiendo y en la primera media hora prácticamente reaccionan de manera contraria, por no decir distinta solo, a cómo luego más tarde actuarán a lo largo de las próximas horas y días. Yo creo que ahora mismo prácticamente el mercado no va a querer tomar unas grandes decisiones, puesto que en el fondo nos queda la gran cita. Y la gran cita es la semana que viene y el mensaje de la Reserva Federal y lo que haga la Reserva Federal yo creo que es lo que va a determinar un poco la evolución y cómo digerimos todos estos datos que están apareciendo. Es Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Muchísimas gracias, como siempre, que pases buena tarde y también buen fin de semana. Hasta la próxima. Bueno, desde luego que hoy grandes protagonistas en este día, en este viernes 27 de enero. Por un lado, la guerra, por supuesto, la geopolítica y cómo desde Rusia ya han asegurado con contundencia, diciéndolo directamente, que la OTAN está en el conflicto, en confrontación, de hecho, ellos han utilizado esa palabra, en confrontación de lleno con Rusia. Eso por un lado. Fernando Moragón nos decía que, bueno, pues hay que recordar que en primer lugar fue Alemania el que declaró
informalmente la guerra a Rusia. Decían que ya estaban en guerra con ellos, pero desde luego que preocupa y mucho que Rusia también haya verbalizado esto así. Y luego, por otra parte, tenemos este dato de PCE, inflación PCE, que cae, se sitúa en línea con las expectativas, cae al 5%, pero parece que al mercado no le parece suficiente. No suficiente, no es suficientemente contundente quizá esa caída en la inflación para que pueda cambiar algo el discurso de la Reserva Federal la semana que viene. Nos decían estos dos expertos que hemos tenido con nosotros que es bastante improbable que haya subida de 50 puntos básicos, que se van a ceñir al guión que tiene el mercado, 25 puntos básicos. La cuestión es si acabarán también como el Banco de Canadá, que en muchas ocasiones ha servido como leading indicator, es decir, como un indicador adelantado de lo que puede hacer la Reserva Federal, y esta semana hemos tenido al Banco de Canadá diciendo que si la inflación sigue cayendo, aquí se quedan las subidas de tipos. Habrá que ver la semana que viene y no se lo pierdan, porque desde luego aquí en Negocios Televisión vamos a estar muy pendientes de la reunión de la FED el miércoles y también del Banco Central Europeo el jueves. Nosotros ya nos despedimos, enseguida volvemos a las 3 con Marta Isern en Rolling Stocks. Gracias.